nuestro estudio de esta noche, hermano. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer hasta el 12 y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así la palabra de nuestro Dios, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor, te damos gracias porque así estábamos, Señor, ciegos, muertos, esclavos del pecado. Pero sabemos que tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Sabemos que tú nos rescataste, Padre, a través de tu muerte, mi Señor Jesucristo, a través de tu sangre preciosa. Nos rescataste, Padre, de esa vida vana. Nos rescataste del poder del diablo, del poder del pecado. Abriste nuestros ojos, Señor, así como aquel ciego, y hoy podemos verte, Señor. Hoy te conocemos, hoy conocemos tu palabra. Hoy tenemos un corazón nuevo, Señor, que tiene temor de Dios, que tiene amor hacia Dios. Hoy tenemos tu Espíritu Santo, Padre, que nos guía a toda verdad, que nos revela las cosas ocultas de Dios. Te damos las gracias, Señor, porque nos hiciste nacer de nuevo. Nos rescataste, mi Señor, de la potestad de las tinieblas. Ya no estamos engañados, Señor. Ahora sabemos el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Padre, te pedimos por tu iglesia para que la sigas edificando, para que la sigas perfeccionando, llevándola a la madurez. Y te seguimos pidiendo misericordia, Señor, por aquellos que aún no han creído, por aquellos que aún están con un corazón endurecido, por aquellos que aún están muertos en sus pecados y delitos. Pedimos misericordia, Señor, porque sabemos que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. En tus manos nos ponemos, mi Dios, háblanos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo nuestro tema, la depravación total del hombre. ¿Cuántos ya entendieron que el hombre está totalmente corrompido? Diga, totalmente. Tiene una mente corrupta. El hombre que no tiene a Dios tiene una mente corrupta. ¿Cómo está su mente? ¿Qué es que tiene una mente corrupta? Vive ajeno a la vida de Dios. No conoce al Dios verdadero y termina creyéndose sabio y adorando la creación. ¿Cuántos dicen amén? Le llama bueno a lo malo. A lo que Dios establece que es malo, para él es bueno. Y a lo que Dios establece que es malo para Dios, para él es bueno. Y lo que Dios establece que es bueno para él es ¿qué? Malo. Porque tiene una mente ¿qué? Corrupta, torcida, dañada. ¿Qué más tiene el hombre que no tiene a Dios? Tiene un corazón perverso. ¿Qué tiene un corazón qué? Perverso. ¿Qué es un corazón perverso? Que ama lo malo. Ama lo malo y aborrece lo bueno. Dios dice que todo aquel que no conoce a Dios aborrece a Dios. Todo el mundo que hizo cuando vino Cristo, aborreció a Cristo y lo llevaron a la cruz. Aborrecieron su palabra y prefirieron sus tradiciones. Prefirieron caminar su vida a su manera, porque el hombre está corrupto en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y en qué más está corrupto el hombre? Diga, en su voluntad. ¿En qué más está corrupto el hombre? En su voluntad. El hombre, Dios le da a escoger lo bueno y lo malo. Y hoy vamos a ver que el hombre es esclavo de lo malo. ¿Y qué escoge? Lo malo. Solo un hijo de Dios ahora, que ha sido cambiado en nuestro corazón y que tenemos al Espíritu Santo, ahora sí podemos ir hacia Dios. Él ha inclinado nuestro corazón hacia Él. Pero antes, cuando nos daban a escoger entre lo de Dios y lo del diablo, escogíamos lo del diablo. Usted va a ver mucho predicador que cuando termina su enseñanza, le dice a la gente, ¿quién quiere aceptar a Cristo? No sé si lo ha visto. Por ahí están tocando. ¿Sí ha visto? Y le dice a la gente, ábrele tu corazón a Cristo e invítalo a venir a tu vida.
Cuando usted vea eso, hermano, mucha gente va a creer que por venir y hacer una oración ya recibió a Cristo. Eso no es bíblico, hermano. Nosotros no elegimos al Señor. Él dice que nosotros no lo elegimos a Él. Porque ¿qué elige el hombre? Elige lo bueno o lo malo. Entonces, nadie va a elegir a Cristo, hermano. Nadie lo va a elegir. Cuando Él tiene misericordia de la persona, Él elige a la persona. Cuando Él tiene misericordia de la persona, porque la persona está muerta espiritualmente, Él le da vida. ¿Qué le da? Y entonces el hombre, cuando ya recibe la vida de Dios, entonces sí puede responder al llamado de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo le llamó a Lázaro, ¿por qué Lázaro pudo levantarse? ¿Qué recibió primero antes de venir a Cristo? La vida. ¿Qué recibió? ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Cómo está el hombre sin Dios? Háblale a un muerto y dile, ven y párate, a ver, ¿se va a levantar? ¿Cuándo se levanta un muerto? Cuando Dios le da, ¿qué? Vida. Entonces, por eso la Escritura dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene, ¿qué? Misericordia. Si tú ya eres hijo de Dios, no creas que tú hiciste algo o tú lo elegiste a Él, porque dice Dios que nadie se va a jactar delante de su presencia. ¿Quién se puede jactar delante de su presencia? Nadie. Si somos salvos, dice la Escritura, es por su misericordia. Porque Él tuvo misericordia ¿de qué? De nosotros. Mira, ¿cómo viene alguien a Cristo? Tú predicas la palabra, y la palabra es la semilla de Dios. Y cuando Dios abre el corazón del hombre, esa semilla cae en su corazón y esa persona puede venir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios no abre su corazón, no va a venir. Cuando Cristo predicaba a sus apóstoles le decían, ¿por qué les hablas en parábolas? No te entienden. Precisamente porque no a todos se les ha concedido conocer los misterios del reino. A vosotros se les ha concedido, porque de vosotros ha tenido el Padre misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, es muy importante que yo entienda cómo vive alguien que sabe que fue elegido por Dios. Vive agradecido todos los días de su vida. ¿Cómo vive? Y si alguien dice, yo elegí a Dios, ¿cómo vivirá? Le dirá al Señor, gracias Señor, porque yo te elegí. ¿Será algo que le da gloria a Dios? Esto no le da gloria a Dios. Hermano, la Escritura es bien clara, pero hay gente que piensa que el hombre puede elegir a Dios. El hombre no puede elegir a Dios. Siempre va a elegir lo malo, hermano. Y hoy lo vamos a ver, porque el hombre es esclavo del pecado. Su voluntad está corrupta, está torcida. Vamos a verlo. Evangelio de San Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos? ¿Sí dice la Biblia? ¿Habrá alguien que no haya pecado de los seres humanos? ¿Verdad que todos hemos pecado? ¿Y qué se hace el ser humano cuando pecó? ¿Cómo está el ser humano sin Dios ahorita? ¿Qué entiendes que está esclavizado al pecado? ¿Qué entiendes? A ver. Mira, cuando Dios creó al hombre, lo creó recto. ¿Cómo lo creó? Inocente. El hombre tenía libertad, no era esclavo del pecado. Cuando Dios le da el mandamiento y le dice, no comas de este árbol, él podía hacerlo, porque no era esclavo del pecado. Adán sí podía elegir entre lo malo y lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué eligió Adán? Eligió lo malo, eligió comer el fruto del árbol prohibido por Dios. Desde ese momento, toda su descendencia de Adán, toda, que somos nosotros, ya no tenemos esa libertad que él tenía. Ahora, aunque yo quiera elegir lo bueno, ¿qué voy a terminar escogiendo? Lo malo, porque mi voluntad está esclavizada al pecado. A ver otra vez, mi voluntad está esclavizada ¿a dónde? Al pecado. Estoy hablando de la gente que no conoce a Dios.
Porque el que ya conoce a Dios y tiene a Cristo como su Señor, el Señor le ha hecho libre. ¿Qué le ha hecho el Señor? Libre para hacer el mal, pero lo ha hecho esclavo para hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? El hombre piensa que puede ser una persona autónoma. Hay gente que dice, yo no quiero ni a Dios ni al diablo. No se puede. Diga, no se puede. Porque somos seres creados. ¿Somos seres qué? Y si eres un ser creado, tienes un Señor, tienes un Creador. Y Él te creó para que hagas su voluntad de Él. A ver, ¿para qué nos creó Dios? La gente no ha entendido, hermano. La gente está aquí en el mundo y piensa que puede vivir a su voluntad. No, Dios te creó para que vivas conforme a su voluntad de Él. Y el hombre dice, no me quiero sujetar a ti. Dice Dios, ok, no te quieres sujetar a mí, te vas a sujetar al diablo. Porque o me sirves a mí o le sirves al diablo. ¿Cuántos saben que allá afuera toda la gente le sirve o a Cristo o al diablo? ¿Cuántos saben ya? No hay más. No puedes estar separado de algo. Tienes que servirle a Dios. O vives en pecado o vives en obediencia a Dios. No hay más. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el hombre cuando Adán peca, toda su descendencia, su voluntad de todo ser humano está esclava ¿a dónde? Al pecado. ¿A dónde está esclavizada? Al pecado. Vamos a Romanos 8:5. Romanos 8:5. El hombre, hermano, dice la Escritura, que ahora es carne, así le llama la Escritura. Y al nacido de nuevo, ¿cómo le llama? Espiritual. El que es nacido de la carne, ¿qué es? Dice la Escritura. Carne. Y el nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu o espiritual. Miren, un nacido de la carne, alguien que es esclavo del pecado, alguien que tiene su voluntad esclavizada al pecado, vean cómo no se puede sujetar a Dios. Vamos a verlo. Porque los que son de la carne, los que vienen de Adán nada más, ¿en qué piensan? Vean, solo les interesan las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Por eso tú vas a ver a toda la gente que no conoce a Dios, ¿cuál es su vida? ¿Cuál es su mundo? Fútbol, política, mujeres, riqueza, fama. Jamás mencionan la palabra de Dios, porque son solamente carne. ¿Y los hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro hablar? ¿Cuál es nuestro pensar? ¿Cuál es nuestro vivir? Dios. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Es bien fácil ver a alguien que es carne todavía y alguien que es ya espíritu, alguien que ya nació de nuevo. El nacido de nuevo ya tiene su mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Sabe que tiene un alimento físico y sabe que tiene un alimento espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos leyeron el día de hoy? El que leyó el día de hoy ha nacido de nuevo. Es una persona espiritual que sabe que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oraron hoy? El que oró hoy ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tiene una relación con el Dios Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguno de aquí se quedó mudo hoy con la gente o habló con alguna persona? ¿Por qué hablaste con alguna persona? Porque estás aquí en la tierra y tienes una comunicación con la gente terrenal. El nacido de nuevo tiene una comunión con su Padre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy fácil ver quién todavía es carne y quién realmente ya es ¿qué? Espiritual. Miren, vamos a continuar. Porque el ocuparse de la carne, todos aquellos que solo viven en la carne, ¿cuál es su fin? La muerte, van a ser condenados. Pero el ocuparse del espíritu, los que llevan una vida espiritual, que leen la palabra, que la obedecen, que tienen una vida de oración, de santidad, ¿cuál es su fin? Es vida y paz. La gente a veces vive toda angustiada, con temor, con pleitos. ¿Por qué cree usted? ¿Andará en la carne o andará en el espíritu? Anda en la carne.
Al carnal siempre le va a gustar pelear, siempre le va a gustar preocuparse. El espiritual no. El espiritual confía en Dios, todas sus cargas las trae al Señor y confía en Dios. Y vive en paz. ¿Cuál será? Amén. Ahora vamos a ver otra aquí evidencia de alguien que solamente es carne. Por cuanto los designios de la carne, los pensamientos y deseos, ¿qué son? ¿Cómo es alguien que anda en la carne? ¿Cómo está con Dios? Es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Está en contra de Dios. Ponga atención, un carnal. Porque no se sujetan a la ley de Dios. A ver, ¿qué es uno que está en la carne? Es alguien que es rebelde, hermano. Pero rebelde con ganas. Sabe que hay que obedecer. Sabe que hay que amar a la esposa. Sujetarse la esposa al esposo. Saben los hijos que tienen que obedecer a los padres y dicen no. No se sujetan a la ley de Dios. Ahora, ¿por qué no se sujetan? Porque su voluntad está esclavizada al pecado. No son libres. No tienen a Cristo. Vamos a ver otro punto ahí. Mire, ¿se sujetan a Dios? Dice, ni tampoco pueden. A ver, ¿un carnal va a poder sujetarse a Dios? Diga, es imposible. No es difícil. Alguien que no ha nacido de nuevo jamás se va a poder sujetar a Dios. ¿Cuándo se va a poder sujetar a Dios? Nunca. ¿Por qué? Porque la carne piensa en las cosas de la carne, no en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí, ¿cuántos me están entendiendo? A ver, todo quien no tiene a Cristo como su Señor es esclavo del pecado. Jamás se va a poder sujetar a Dios. Jamás. Así está escrito. Ahora, ¿alguien que no se sujeta a Dios va a poder amar a Cristo? ¿Va a poder decirle al Señor Jesucristo, reina sobre mi vida? Jamás. Él va a querer ser Señor de su vida. La gente vive de acuerdo a cómo Él quiere vivir. Él cree que es Señor de su vida y no sabe que el diablo le está gobernando. ¿Quién está gobernando la vida de la gente? El diablo. Entonces, dice ahí en el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad que no? ¿Qué dijimos? Que el que vive en la carne le va a venir muerte. 9. Mas vosotros, ¿a quién le está hablando aquí ya el apóstol Pablo? Diga, los hijos de Dios, no vivís según la carne. A ver, ¿cuál es la evidencia de un hijo de Dios? Él ya no vive en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A ver, ¿por qué la gente sigue andando en la carne? No tiene el Espíritu. ¿Por qué? Hermano, mira, tenemos años predicando en este lugar para que aquí no vaya a haber gente engañada, que en aquel día le diga, Señor, Señor, si yo iba a la iglesia, si yo profeticé en tu nombre, y te vaya a decir, nunca te conocí. Hay gente que es cristiana de nombre, pero no ha nacido de nuevo. Un nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Y la evidencia es que él no anda en la carne, anda en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es una persona que ya tiene amor. ¿Qué tiene? Hacia su esposa, a sus hijos, a su prójimo, aún a sus enemigos. Es una persona que ya tiene gozo, ya tiene paz, ya tiene fe, ya tiene dominio propio, ya tiene humildad. ¿Cuántos dicen amén? Y uno que anda en la carne es un borracho, adúltero, fornicario, mentiroso, envidioso, peleonero. Ese anda en la carne. Entonces, no nos engañemos, hermanos. Yo tengo que saber si tengo al Espíritu o no lo tengo. Y si no tengo al Espíritu, dice aquí Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. No nos engañemos, hermano. Dile a que está a tu lado, no nos engañemos. Si no tenemos, si andamos en la carne, no tenemos al Espíritu. ¿Cómo está su voluntad de esa gente? Sujeta al pecado. ¿Cómo está su voluntad? Hay gente que me dice, hermano, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque sigues siendo esclavo. No conoces la verdad.
Cristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Si el Hijo os libertare. Entonces, aquí se trata realmente si conoces a Cristo, si conoces su palabra. Por eso siempre te estamos recomendando, tienes que leer la palabra todos los días. ¿La fe cómo viene? Por el oír, y el oír, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está buscando una solución mágica. Hermano, sáqueme el demonio, hágame una oración. No, tienes que creer en Cristo, y si no crees en Cristo, ponte a leer la Biblia todos los días, y en la misericordia de Dios vas a tener la fe verdadera. Y cuando tengas la fe verdadera, tienes al Espíritu Santo, y cuando tengas al Espíritu Santo, vas a poder tener dominio propio, y ya no vas a estar sujeto al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver aquí en Gálatas 5:19, para los que no sepan qué es andar en la carne. Esto ya lo hemos enseñado, pero para los que vienen por primera, segunda vez, tú tienes que saber que andar en la carne es esto, mira. Gálatas 5:19. Esto es andar en la carne, mira. ¿Tiene Gálatas 5:19? Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjate qué es andar en la carne, alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo anda alguien que no ha nacido de nuevo y anda en la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué les va a pasar? Y si alguien dice, pero si yo voy a misa todos los días y voy al culto y adoro y sirvo, si practicas una de estas cosas, no vas a entrar. ¿Sí está claro, hermano? Ahora, ¿por qué dice eso? Porque ya lo expliqué. Si alguno tiene a Cristo, no anda en la carne, anda en el Espíritu. ¿Dónde andamos? En el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Ahí mismo está. 22. Más el fruto del Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, ¿qué tienes? Diga, tengo amor. El amor no busca lo suyo, no se venga, no se irrita, no se enoja, es sufrido, todo lo soporta. ¿Cuántos en amén? ¿Qué más hay? Alguien que anda en el Espíritu. Tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza. Contra tales cosas. A ver, aquí a cuántos ya les quedó claro qué es andar en la carne y en el Espíritu. ¿Ya nos quedó claro? Entonces, alguien que anda en la carne, ¿cómo está su voluntad? Está esclava al pecado. ¿Qué va a elegir cuando le digan, a ver, aquí está lo bueno y lo malo? ¿Qué va a elegir? Va a elegir lo malo. Porque el tema es eso, voluntades cautivas al pecado. Miren, en Génesis 6:5, vea cómo está el hombre. Vea cuáles son sus pensamientos, sus deseos del hombre que no tiene a Dios. Mire, vamos a verlo. Génesis 6:5 al 7. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, todos sus deseos del corazón de ellos, era de continuo, ponga atención, solamente el mal. A ver, ¿cómo estaba su voluntad de la gente ya? ¿O cómo está ahorita? ¿Qué elige el hombre nada más? Nada más lo malo. Y lo vamos a ver hoy en las Escrituras. Dios le dijo a Israel, aquí están mis mandamientos para que te vaya bien. ¿Y qué escogió Israel? Lo malo. No los quiero y voy a vivir mi vida a mi manera. Lo vamos a ver hoy. Y así está mucha gente, hermano. Gente ya hablando que viene a la iglesia. Hablando de gente que está en la iglesia. En la iglesia hay gente que todavía sigue odiando. ¿Qué estará escogiendo? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. ¿Por qué sigue escogiendo lo malo si Dios le dice, ama a Dios, ama a tu prójimo, ama aún a tus enemigos? ¿Y por qué escoge lo malo? Porque aún
es esclavo del pecado, porque su voluntad está esclava al mal. ¿Cómo está su voluntad? ¿Quién lo puede librar de ahí nada más? Cristo, diga Cristo. Mire, vaya usted a Efesios 2:2. Es muy importante que sepamos que todo aquel que esté bajo el poder del diablo, mientras esté bajo el poder del diablo, su voluntad siempre va a estar esclavizada al mal, siempre va a elegir lo malo. ¿A qué vino Cristo? Dice que vino a destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, que era Satanás. ¿Se acuerda usted? ¿Qué hace Cristo en la cruz? Nos liberta de este ser que nos tenía cautivos. Miren, veamos a ver qué dice aquí Efesios 2:2. Desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio ya a los cristianos, a los hijos de Dios? ¿Qué nos dio? Ya nos dio vida. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros pecados y delitos, en los cuales anduviste. Dice que andamos o anduvimos. ¿Verdad que anduvimos? Ya no andamos, ¿verdad que no? Dice, ¿anduviste cuándo? En otro tiempo. ¿Por qué andábamos en pecado antes? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe, dijimos? Diga Satanás. El espíritu, vean, Satanás es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué hace Satanás ahorita? ¿Por qué la gente desobedece a Dios? ¿Por qué le gusta el pecado? ¿Quién está arriba de él gobernándolo? Satanás. ¿Qué ha hecho Cristo con su iglesia? La libertó del poder del diablo. ¿Qué hizo Cristo? La libertó del poder del diablo y nos dio autoridad sobre todo poder del enemigo. ¿Cuántos en amén? ¿Qué nos dio? Poder y autoridad sobre Satanás. Ahora dice el 3, en los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Verdad que vivimos? ¿Cuándo? En otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? Ponga atención ahí. En los deseos de nuestra carne. ¿Qué entiendes que vivíamos en los deseos de nuestra carne? Que nuestra voluntad estaba esclavizada al pecado. Como dijo el apóstol Pablo, ya me di cuenta que hay una ley en mis miembros, que quiero yo hacer el bien y termino haciendo el mal. Se dio cuenta que era esclavo de ¿qué? Del pecado. Pero dio gracias a Dios por medio de, ¿por quién? Por Jesucristo. Porque en Jesucristo hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira. Pero ya no somos hijos de ira, ¿verdad? Ahora somos hijos de ¿qué? De Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Lo mismo que los demás. Mire, hermano, en Juan 8:44, todo el que no tiene a Cristo como su Señor, ¿sabe cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que quiere hacer? Los deseos de su padre, el diablo. A ver, ¿cuál es su voluntad del que no tiene a Cristo? Hacer los deseos ¿de quién? De su padre, el diablo. Esto suena fuerte, hermano, pero si el que está a tu lado no tiene a Cristo como su Señor, ¿de quién es hijo? Él ni lo sabe, ¿de quién es hijo? ¿Quién es su padre? El diablo. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Verdad que sí lo dice Dios? Dile que está a tu lado, mira, vamos a leer este pasaje y quiero que lo entendamos todos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. A ver, ¿quiénes son de vuestro padre el diablo? ¿Quiénes son? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A ver, ¿quiénes son los hijos del diablo? Los que quieren hacer los deseos, la voluntad del diablo. ¿Cuál es la voluntad del diablo? ¿Cuál es su propósito del diablo? ¿Qué quiere hacer el diablo? Matar, robar y destruir. Él es padre de mentira. ¿Cómo vive alguien que es hijo del diablo? Es mentiroso, es vicioso, es fornicario, es adúltero, es ratero, daña a su prójimo, mintiéndole, robándole, lo odia, porque los deseos de su padre el diablo quiere hacer. ¿Cómo está su voluntad? Esclavizada al pecado.
pero él cree que es libre. Mira, hermano, ¿por qué el hombre se confunde que es libre? Porque el hombre puede elegir ciertas cosas. El hombre puede elegir qué comer el día de hoy, puede elegir cómo vestirse, puede elegir si va a Acapulco o a Cuernavaca. Tiene cierta libertad, pero en cuanto al pecado, ¿cómo está? Esclavo. ¿Cómo está? Cautivo. No tiene libertad. Por eso tú te vas a encontrar gente que le vas a decir, oye, ¿por qué no dejas de fumar? Yo cuando quiera lo dejo. ¿Será verdad? Es esclavo. Hay gente que es borracha. Yo cuando quiera voy y juro a la Virgencita y ya dejo de tomar. ¿Será verdad? No pueden. Son esclavos del pecado. ¿Quién es el único que nos puede libertar? Nuestro Señor Jesucristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, hermano. Aquí Dios les da a escoger a Israel, que escojan entre la vida y la muerte, que escojan entre la bendición y la maldición. Deuteronomio 30, 15. Y a los que están escuchando hoy la palabra de Dios, Dios te está diciendo, escoge entre vivir por la eternidad o ir a la muerte eterna. ¿Y qué va a escoger la persona si es esclava? ¿Qué va a escoger? La muerte. Es increíble, hermano, que tú le predicas a la gente y dice, yo me quiero ir al infierno. Así te lo está diciendo porque dice, yo no me voy a arrepentir, voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. ¿Qué está escogiendo? La muerte, la condenación. ¿Por qué? Porque es un esclavo del pecado. Mira, ¿qué dice Deuteronomio 30, 15? ¿Lo tenemos? Le dice Dios a Israel, mira, yo he puesto delante de ti, ¿qué puso delante de Israel? La vida y el bien. ¿Qué más le puso enfrente? La muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Qué nos pide Dios? Que lo amemos, ¿verdad? ¿Qué más nos pide Dios? Que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué me pide yo que lo obedezca? Para que viva y sea multiplicado. A ver, ¿para qué me da sus mandamientos Dios? Para que viva, para que no vaya a la condenación, sino a la vida eterna. Tú le vas y le predicas a una persona, tu vida está mal delante de Dios, te tienes que arrepentir, tienes que leer la palabra de Dios y tienes que obedecerla. ¿Y qué te dice? Yo ya tengo mi religión. A mí no me interesa lo que tú traes, mi vida está bien, me gusta cómo vivo. ¿Qué está eligiendo, la vida o la muerte? ¿Cuántos de aquí han predicado el evangelio? De todos los que les has predicado, ¿cuántos han decidido por la vida? La mayoría quiere la muerte, porque su voluntad, cuando le das a escoger, ¿qué escoge? Lo malo. Hermano, Dios te da los mandamientos, lo vimos hace una semana, para que vivas bien en tu matrimonio, para que haya amor en la pareja, para que haya amor entre los hijos, para que los hijos tengan amor hacia los padres. Y gente que viene a la iglesia, ¿qué crees que escoge? No quiere tener amor en su casa, le gusta el grito, el pleito, los hijos le gusta ser rebeldes, desobedientes a los padres. Ve cómo está su voluntad. ¿Qué escogen, lo bueno o lo malo? Escogen lo malo. ¿Cómo te explicas eso? Es como si le dices a tu hijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Un jugo de naranja o un vaso de veneno? Es increíble que agarran el vaso de veneno y se lo toman. ¿Cómo está el hombre? Está corrupto, está ciego, está muerto. No entiende que Dios quiere su bien y Dios quiere que el hombre viva. ¿Qué quiere Dios, hermano? ¿Que el hombre vaya a condenación? Dios quiere que el hombre viva. Por eso dice, arrepiéntete, cree en mi palabra, guárdala, obedécela y vas a vivir. Y el hombre está tan corrupto que le gusta lo malo. Y estoy hablando ya de gente que se dice cristiana y tiene años y sigue escogiendo lo malo. La pregunta es, ¿será libre o seguirá siendo esclavo? Mire, vamos a seguir leyendo. Ya se puso algo serio, hermano. Dice, 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Qué nos manda Dios? Que lo amemos. ¿Qué es amar a Dios? Obedecer su palabra. Que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Para qué? Para que vivamos
y seamos multiplicados. Y Jehová tu Dios te bendiga. ¿Qué hace Dios si yo le obedezco? Me bendice en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa si no obedecemos a Dios? Vamos a morir, vamos a la condenación. No prolongaré vuestros días sobre esta tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué más nos puso? La bendición y la maldición. ¿Qué dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué nos aconseja Dios? Que decidamos obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién va a poder obedecer a Dios? Solamente alguien que ha sido libertado de la esclavitud del pecado. ¿Quién va a poder obedecer a Dios? Solo alguien que ha sido ¿qué? Libertado. El que aún no ha sido libre, aunque él se esfuerce y le eche ganas, va a terminar siempre escogiendo el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tú lees la historia de Israel. ¿Qué escogía siempre Israel? ¿Qué escogía? A ver, una vez el profeta Elías le dijo a Israel, a ver, elijan, ¿van a adorar a Baal o a Jehová? ¿A quién terminaron adorando? A Baal. O sea, Dios se les manifestó en el monte, vieron su gloria, vieron su poder, cómo lo sacó de Egipto con poder, y todavía así agarran y está un muñeco ahí y adoran a ese muñeco. Le dicen a Aarón, haznos dioses, les hace un becerro y todos adoran al becerro. ¿Cómo está ahorita la gente? Está igual, hermano. Les dices, te traigo al Dios verdadero, al Dios creador, al que hay que temerle, obedecerle, y te dice, no, yo ya tengo mi santito, yo ya tengo mi religión. Escogen lo bueno o lo malo. Hermano, yo quiero que entendamos, mira, nadie va a poder venir a Cristo, nadie, y Él lo dijo, ninguno va a poder venir a mí. ¿Quién va a poder venir a Él? ¿Por qué nadie va a poder venir a Cristo? A ver, ¿por qué? Porque no lo van a escoger a Él. ¿A quién van a escoger? Al diablo. Quedó demostrado, hermano. Mira, cuando Pilato le dijo a los judíos, aquí está vuestro rey, ¿a quién les puso? A Jesucristo. ¿Qué dijeron? Nosotros no queremos ese rey, queremos a César. ¿A quién escogieron? A César. ¿Quién es César? Figura de Satanás. ¿A quién escogieron? Ahorita ve y predícales a Cristo a la gente. ¿Lo escogen? No lo escogen. Tienen su virgencita, su papa, su sacramento, su misa. Te pueden agarrar cualquier cosa. Si les dices que una vaca es Dios, ¿qué dicen? Sí, nuestra vaca es Dios. ¿Cómo está la gente, hermano? Está totalmente corrupta en su entendimiento, en su corazón y en su voluntad. ¿Cómo está? Corrupta. Ahora, ¿quién puede venir a Cristo? Aquel al quien el Padre trae. A ver, ¿quién puede venir a Cristo? Aquel a que mi Padre lo trajere. ¿Quién va a venir a Cristo? Cuando el Padre agarra a alguien y lo trae, lo forza, porque la gente no quiere venir. ¿Se acuerda usted que el Padre dijo, fórzalos a entrar? ¿Cuántos de aquí se acuerdan que no querían saber de nada del Evangelio? ¿Y qué pasó en tu vida? ¿Quién te forzó? ¿Quién te agarró? Y te abrió el entendimiento, te dio un corazón, te dio la fe. ¿Quién? Dios. Por eso es que a Cristo no se le puede elegir. Nadie puede venir a Cristo si nadie lo quiere, hermano. Todos aman el pecado. ¿Todos aman qué? El pecado. Está bien claro en la Biblia, hermano. Yo no sé por qué hay gente que dice, escoge a Cristo, ábrele tu corazón. Es mentira. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y si el Espíritu Santo viene en la persona y lo convence, esa persona cae de rodillas y el Espíritu Santo viene a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que yo entienda esto, hermano. Por eso la gente no va a venir si Dios no tiene ¿qué? Misericordia. Mire, vamos a verlo en Jeremías 6:16. Dios le dio su palabra a Israel y ¿qué escogieron? Andar en sus caminos, ¿se acuerda?
Dios le dijo que lo siguieran a él y decidieron andar tras Baal. ¿Y qué hace Dios aquí en Jeremías 6:16? Miren. 6:16. Le dice Dios al pueblo de Israel: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué les dice Dios? Andad por él. ¿Y qué pasa si alguien anda en el camino de Dios? ¿Qué haya? Haya descanso para su alma. Hay gente que no tiene paz, siempre vive en angustia, siempre está todo perturbado, deprimido, no tiene paz. ¿Cómo haya esa paz? Diga, andando en los caminos de Dios. ¿Mas qué dijeron? A ver, ¿qué escogieron? ¿Escogieron tener descanso en su alma o seguir en esa vida sin paz? ¿Qué dijeron? ¿Qué escogieron? No andaremos. ¿Cuántos de aquí quieren una vida de bendición en su casa? ¿Cuántos quieren vivir bien con su esposa, con sus hijos, con todo mundo? ¿Cuántos no quieren tener esa depresión, angustia? ¿Cuántos? Obedece la palabra de Dios. Sujétate a Cristo como tu Señor. Ya no vivas tu vida a tu manera. Ahora, si aquí hay alguien que no lo va a hacer, ¿qué le gusta? Lo malo. ¿Cómo está su voluntad? Corrompida, cautiva al pecado, no quiere lo bueno. ¿Qué más les dijo el Señor? Miren, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, fíjense, Dios les mandó gente que les predicase, escuchad el sonido de la trompeta. Aquí se refiere, escucha la palabra de Dios. Dile a que está a tu lado, escucha la palabra de Dios. Díselo. ¿Y qué dijeron? Ahí lee lo que dijeron. ¿Qué dijeron? A ver, dile al que está a tu lado, ¿qué eligieron estas personas? ¿Qué eligieron? No vamos a escuchar. Hay gente aquí que se va a ir y va a decir, a mí me vale todo eso. Voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. ¿Cómo está su voluntad? Está corrupta, torcida. Dios le está ofreciendo una vida, la salvación de su alma, que le vaya bien en su matrimonio. Y él dice, a mí quiero que me vaya mal. Me gusta tomar para que se me pudra el hígado y me golpeen ahí en la calle. Me gusta fumar para que me dé cáncer. Me gusta andar con mujeres para que me peguen el SIDA. ¿Cómo es posible que el hombre piense así? Está corrupto totalmente. Le gusta llegar a su casa y pelearse con la esposa. ¿Por qué le gustará? Porque elige ¿qué? Lo malo. ¿Cómo está su voluntad? ¿Podrá elegir entre lo bueno y lo malo? Es esclavo del pecado. Dile, Cristo vino a hacerte libre. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mira, vamos a ver algunos ejemplos del Nuevo Testamento porque ya se me está yendo el tiempo. Mira, en Lucas 18:18 se le acercó un hombre rico a Jesús. ¿Se acuerda usted? Y le dijo, Señor, yo quiero vida eterna. ¿Qué le dijo? Yo quiero vida eterna, Señor. ¿Cómo hago para tener vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Vamos a leerlo. Lucas 18:18. ¿Lo tiene usted? Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué quería este hombre? Vida eterna. Él sabía que Cristo vino a darnos ¿qué? Vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente ¿quién? Dios. Cristo lo lleva a la ley. Le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué le pidió Cristo? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y qué más le dijo? Ven y sígueme. ¿Qué hizo este hombre que tenía muchos bienes? O sea, ¿estuvo dispuesto a renunciar a su riqueza? ¿Sabes por qué el que está a tu lado no quiere venir a Cristo? No quiere dejar su vicio, no quiere dejar su pornografía, no quiere dejar sus malos negocios, no quiere dejar su amante, no quiere dejar su tesoro. No lo quiere dejar. ¿Qué escogió, la vida eterna o la vida de pecado este hombre?
la vida de pecado. ¿Por qué escogió eso y no la vida eterna? Porque su voluntad está cautiva al pecado. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí, hermano? Por eso tú, mira, tú le vas a predicar a tus hijos, a tu familia, y la mayoría te va a rechazar. Va a escoger lo malo. Ahora, ¿cómo es que van a venir a Cristo? Tú les tienes que estar predique y predique y pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Y si Dios tiene misericordia de esa persona, le va a abrir el entendimiento, el corazón, y le va a dar la fe. Y le va a libertar del poder del pecado y lo va a traer a Cristo, y entonces sí va a obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no es con golpes. La gente quiere a golpes hacer que la gente obedezca, no va a obedecer, es esclava del pecado. El único que puede cambiar al hombre se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En 2 de Timoteo hay otro ejemplo, 2 de Timoteo, de un hombre llamado Demas, que ya andaba predicando el evangelio, pero era un falso hermano, era un falso creyente. ¿Qué crees que escogió? En lugar de la vida eterna y servirle a Cristo y vivir una vida de santidad, ¿qué crees que escogió? El mundo, hermano. ¿Qué escogió? El mundo. 2 de Timoteo 4:10. ¿Lo tiene? Porque Demas me ha desamparado. ¿Qué hizo Demas? Amando este mundo. A ver, ¿qué hizo Demas? Mira, hermano, apenas platicaba yo con el hermano Rubén, que hay gente en la iglesia que prefiere las cosas del mundo que estar en la casa del Señor sirviéndole a Dios. A ver, ¿qué está escogiendo? ¿Qué tendrá más valor? ¿Qué tendrá más gloria? ¿Qué tendrá más satisfacción a la vida de alguien? ¿Servirle a Dios o servirle al mundo? A ver, ¿cuántos de aquí le han servido ya a Dios? ¿No sientes una gran satisfacción de servir a Dios? ¿De ser siervo de Dios? ¿No sientes eso? ¿O te da gusto servirle allá al mundo? ¿Qué ganancia trae servirle al mundo? A ver, ¿de qué sirve la fama de allá afuera? ¿De qué sirve la gloria? ¿De qué sirve la riqueza? ¿De qué sirve todo lo que te ofrece el mundo? Hay gente que no sabe, dile a que está a tu lado, ¿sabes quién ofrece las cosas del mundo? Se llama Satanás. ¿Quién ofrece las cosas del mundo? Y yo estoy hablando de gente que ya está en la iglesia, hermano, y que en lugar de venir y servir a Dios, no, me están ofreciendo la fama y la gloria del mundo. Eres un Demas. Los hijos de Dios no participamos de las obras de las tinieblas. Nosotros sabemos a quién le estamos sirviendo. Y nuestro servicio no es en vano. El que me sirva, dijo Jesucristo, mi Padre lo honrará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mucho cuidado, hermano, con escoger lo malo. Eso quiere decir que sigues esclavo ¿al qué? Al pecado. Mira, vamos a leer Juan 19:13, donde los judíos prefirieron que lo reinara el diablo que Jesucristo. Y así hay mucha gente que va a preferir que lo siga reinando el diablo y no Jesucristo. Juan 19:13. Gloria a Dios. Ya lo tiene, hermano. Mire, ¿qué les dice Pilato a Israel? Les dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, ¿qué les dijo a los judíos Pilato? He aquí vuestro rey. Ellos gritaron, ¿qué gritaron? ¿Amén? ¿Qué dijeron? Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Escogieron al verdadero rey? ¿Escogieron aquel que les venía a dar vida y paz y gozo y libertad? ¿Lo escogieron? Así hay gente que va a escuchar aquí y va a decir, yo quiero que me siga gobernando el diablo, porque es esclavo del pecado. Pero gracias a Dios por los que ya somos libres. ¿Cuántos le dan gloria a Dios los que ya somos libres? Miren, Juan 5:39. Aquí tiene que quedar bien claro que nadie quiere venir a Cristo. A ver, ¿cuántos quieren venir? Nadie. ¿Por qué nosotros ya venimos? Por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Miren, fíjense quién quiere venir a Cristo. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, le dice Jesús a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
¿Y qué les dice Cristo? Miren, ustedes leen las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién hablan las Escrituras? De Cristo. ¿Y qué les dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. A ver, ¿qué le dice Cristo al ser humano? Tú no quieres venir a mí. A ver, ¿cuántos están entendiendo que el hombre no quiere venir a Cristo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Porque su voluntad, ¿cómo está? Esclavizada al pecado. Por eso es que cuando les vamos a predicar a la gente, hermano, no quiere venir porque es pecador, es esclavo del pecado. Pero tenemos que predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el que va a obrar en la vida del pecador es Dios y su Espíritu Santo, y los va a convencer de pecado, justicia y juicio, y los va a traer a Cristo. ¿Quién trae a Cristo? Diga al Padre. ¿Quién trae a Cristo? ¿A la persona a Cristo? Al Padre. Vamos a verlo ahorita. Juan 6:44. Si a ti te dicen, ¿cómo veniste a Cristo? El Padre tuvo misericordia y me trajo a Él. ¿Cuántos dicen amén? O les vas a decir, no, si yo lo escogí. Yo hice la oración del pecador y le dije, Señor, para que veas, te recibo en mi corazón. ¿Así vas a decir? No. ¿Cómo vas a decir? Él me escogió a mí. Él tuvo misericordia de mí. ¿Cuántos dicen amén? A ver, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. A ver, ¿cuántos pueden venir a Cristo? Y entonces, ¿por qué la gente enseña? Ven a Cristo, ábrele tu corazón, no seas malo, mira, está tocando a tu puerta. Como si le hiciéramos un favor a Cristo, para que veas te voy a aceptar. ¿Quién acepta a quién? ¿Sabes por qué el Padre te acepta ahorita? Por Cristo. El Padre no te aceptaría si no fuera por Cristo. Yo tengo acceso al Padre, dice, por medio de Cristo. El Padre es el que a mí me aceptó, ¿por quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Porque siendo yo un vil pecador, Cristo murió por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién puede venir a Cristo? A ver, otra vez vamos a ver. Ninguno puede venir a mí. Ahora, ¿cómo es que alguien va a venir a Él? Si el Padre que me envió no le trajere. A ver, ¿quién nos lleva a Cristo? Ahora, ¿a cuántos ya les quedó claro? ¿Quién me llevó a Cristo? El Padre. ¿Quién? Está bien clara la Escritura, hermano. Si el Padre no te lleva a Cristo, nadie va a poder venir a Cristo, porque la gente ama el pecado. La gente ama el pecado, ya está escrito, la luz vino al mundo y el hombre ama más el pecado. ¿Está escrito o no está escrito? Entonces, dice aquí, ninguno, ¿verdad que no? Si el Padre que me envió no le trajere, ¿y qué hace Cristo cuando el Padre lo trae a Él? Dice, yo no rechazo a aquel que mi Padre me ha dado. ¿Sí lo ha leído? Yo no lo voy a rechazar, sino que lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, vaya usted a Juan 3:16 y vea por qué nadie puede venir a Cristo. Me tiene que quedar bien claro por qué nadie puede venir a Cristo y nadie va a elegir a Cristo. Vea por qué, miren. Juan 3:16. ¿Lo tiene? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el que cree en Cristo, no se pierda. ¿Qué tiene el que cree en Cristo? Tiene vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Cristo, no es condenado, ¿verdad que no? Pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? ¿Quién es la luz? Jesucristo. ¿Y los hombres amaron más a Cristo? ¿A quiénes amaron los hombres? ¿Qué es las tinieblas? Diga el pecado. ¿Qué amaron más los hombres? ¿Que a quién? Que a Cristo. A ver, ¿a cuántos ya les quedó claro? ¿Quién va a poder venir a Cristo? Nadie. ¿Quién va a poder venir a Cristo? Nadie. Si el Padre no lo trae, porque el hombre siempre va a amar más el pecado que a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Juan 15:16.
Juan 15:16. Gloria a Dios. Ya 2 citas y nos vamos, hermano. Juan 15:16. ¿Lo tiene? Dile a que está a tu lado. Que nadie te engañe. Nadie eligió a Cristo. Cristo nos eligió a nosotros. A ver otra vez. ¿Qué dice ahí? No me elegiste vosotros a mí. A ver, ¿quién se atreve a decir que alguien escogió a Cristo? ¿Qué dice Cristo? No me elegiste vosotros a mí, ¿verdad que no? ¿Qué dice Cristo? Sino que yo os elegí a vosotros. A ver, ¿ya les quedó claro, hermano? ¿Quién nos eligió a nosotros? Cristo. ¿Quién nos trajo a Cristo? El Padre. Nadie va a poder venir a Cristo si no lo trae el Padre. Porque cuando nos predicaban, hermano, acuérdate, amábamos el pecado. Andábamos mal y queríamos seguir andando mal, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos con este texto, Juan 8:31. Para aquellos que están viviendo en pecado, que eligen lo malo, aquí Cristo nos va a hablar, nos va a decir cómo yo puedo ser libre. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, si quieres ser libre, tienes que conocer la verdad. Vamos a leer Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate, hay gente que dice que ya creyó en Cristo y sigue siendo esclava del pecado. Dice Cristo a la gente que le había dicho que creía en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. A ver, ¿qué te hace libre? Conocer la palabra de Dios y obedecerla. ¿Qué te hace libre? Conocer la palabra de Dios, conocer a Cristo y obedecerlo. Y eres libre. ¿Cuántos dicen amén? La gente que no quiere ser libre le respondieron: pero si nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que nos puede libertar del pecado? Se llama Jesucristo. Hoy se ha predicado el evangelio de salvación. Si tú endureces tu corazón, tú eres culpable y vas directamente a juicio. Pero vamos a orar para que Dios tenga misericordia de aquellos que no han creído. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros no queríamos venir a Cristo, porque amábamos el pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y tú nos trajiste a Cristo, Señor. Tú nos revelaste a nuestro Señor Jesucristo, porque nadie puede saber quién es Cristo si no le es revelado por el Padre. Nadie puede arrepentirse si no nos concedes el arrepentimiento. Y nadie puede creer si no nos das la fe, Señor. Y a nosotros nos has dado la fe, nos has revelado a Cristo, nos has libertado del poder del diablo, para que hoy podamos venir a Cristo, Señor. Por eso vamos a vivir agradecidos todos los días de nuestra vida y por toda la eternidad, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque no nos pagaste conforme a nuestra maldad, Señor, sino que nos perdonaste y nos libertaste del poder del pecado, Señor. Padre, gracias. Señor, te pedimos por los que están aquí y que aún son esclavos del pecado, que aún eligen lo malo, Señor, y les gusta lo malo. Te pedimos misericordia por ellos, porque está escrito que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tú tienes misericordia, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Te damos la gloria, las gracias en el nombre de Jesús, y tu pueblo te adora con estos aplausos, Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén.